Muy buenas nakamas, yo soy FireKenoFire y hoy os traigo un vídeo de teoría un poco cortito. La verdad es que llevo bastante tiempo sin haceros vídeos teorías y creo que ya va tocando traer alguna teoría al canal en forma de vídeo. Si es que de verdad hace siglos que no subo un vídeo, pero hago directo todos los viernes hablando de capítulo de One Piece y es un capítulo con teorías totalmente locas. Y es que de entre todas estas teorías locas hemos hablado en directo sobre el tema de Gunko y quería traeros un poco algo de lo que hemos hablado en esos directos y algo extra que no se comentó en ese directo, y es sobre el motivo de que Brook parece conocer a Gunko. Pues bien, la primera opción que os voy a dar es la que no se habló en el directo, así que si has visto el directo esto te va a interesar, y es que es posible que Gunko realmente ya esté muerta. No olvidemos que Brook es una persona que con su fruta lo que hizo fue volver a la vida, y él ya comentó que estuvo en el Yomi no Kuni, es decir, como si fuera el país de los muertos. De esta manera podría ser que Brook, una vez que llegó allí, llegó a ver a Gunko, y por eso ahora cuando la está viendo la está recordando y por eso dice, esta señorita no puede ser. Es decir, le parece imposible pensar que alguien que vio en el mundo de los muertos, en el país de los muertos, es alguien que está ahora mismo en Elbaf, ya que no tendría ningún sentido. A pesar de que él sí que ya ha muerto y ha revivido, pues sería la única persona en el mundo que tiene este poder ahora mismo. Y esto realmente es algo muy interesante porque, si nos fijamos, Brook no ha hecho ningún tipo de broma desde que ha visto a Gunko, y eso es algo totalmente fuera de lo común para este personaje, lo que nos quiere decir que lo que le ha sorprendido en gran manera, ya que habría hecho el típico chiste de pero yo ya estoy muerto, sobre todo cuando hablaba de la chica zombie, refiriéndose a Gunko, o incluso le habría dicho el típico chiste de si le pueden enseñar sus bragas, cosa que no ha hecho a pesar de que hemos visto que el aspecto de Gunko es bastante propicio a que Brook diga cualquier comentario por el estilo. Por lo tanto, esto nos demuestra que Brook está muy sorprendido por lo que ha visto en este personaje. Y al final de este vídeo os dejo un pequeño matiz extra que da un punto más a favor de esta teoría y que tal vez os guste si sois fans de Shingeki no Kyojin. Ya podéis ir viendo por dónde voy. Así que esta sería mi primera posibilidad, el hecho de que Gunko realmente ya está muerta y por ese motivo es que regeneran, no es que sean inmortales como tal, sino que realmente todos los Kami no Kishidan ya estarían muertos. Esta sería una opción que se me fue ocurriendo durante esta semana y la verdad que me parece bastante interesante. Otra opción que comentamos en el directo, la cual ya adelanto que es 100% meme, sería la idea de que Gunko es Yorkie. Sí, ya lo sé, ya en su día dije que uno de los Vegapunks iba a ser el cuerpo de Yorkie, al final resultó que no lo era, pero sí que me gustaría otra posibilidad de que este caso fuera Gunko la que tuviese el cuerpo de Yorkie. No creo que pase, no creo que sea, la verdad, con el tema de Vegapunk yo estaba muy seguro, pero con este tema simplemente lo comento como un meme y como una posibilidad, ya que justamente Brook es el que se ha dado cuenta y podemos ver que su estilo de pelo y demás sí que se parece bastante, así que podría ser un cuerpo que ha sido poco a poco modificado después de haber tenido esa enfermedad. Otra opción totalmente ridícula y absurda sería que, como muchos fans dicen, Gunko sí estuvo en los conciertos de Brook y que lo que Brook está dándose cuenta aquí es que es una de sus fans, es decir, está diciendo no puede ser que esta chica de los Kami no Kishidan se encuentra aquí siendo justamente una de las personas que más estaban en mis conciertos apoyándome. La verdad que esta es la que para mí tiene menos fuerza, ya que ha sido el propio Brook el que mencionó al Kami no Kishidan, dando un entendimiento de que él conoce a este grupo. Y de aquí partimos a la siguiente posibilidad, que es una de las más comentadas por toda la comunidad, y es el hecho de que el pasado de Brook oculta más de lo que pensamos. Es decir, no sería que Brook conoció a Gunko en el más allá, ni que la conoce por ser su fan, ni que tampoco sea Yorkie, por supuesto, sino que simplemente Brook en sus tiempos jóvenes luchase contra el Kami no Kishidan y se encontrase con Gunko. De esta manera, él conocería a este grupo y además conocería a Gunko de hace más de 50 años. Y a día de hoy, cuando lo está viendo, le parece imposible que sea ella, ya que cuando se encontró con los piratas Rumbar, o incluso antes, siendo que él tenía un trabajo como de guarda real o algo por el estilo, no recuerdo exactamente ahora mismo qué era el cargo, pues sí podría ser bastante sorprendente que se encontrase otra vez con una persona exactamente con la misma edad que hace más de 50 años cuando luchó contra ella, o incluso con ella, ya que he visto gente que incluso defiende que Brook era un Kami no Kishidan, cosa que, lo siento, pero no le veo ningún sentido, la verdad, pero ningún sentido. Así que esas serían todas las probabilidades. La que más me gustaría que pasase es la que os comento, de que el tema de que Brook pueda reconocerla de haberse encontrado en el Yomi no Kuni. Ya no solo el hecho de que esté como muerta y como que reaparezca en el mundo de los vivos, sino que sería que tal vez cada vez que mueren van a ese lugar. Algo muy parecido a lo que pasa en Shingeki. No voy a dar muchísimos detalles, aunque la serie ya es un poco vieja, ya tendría que haberla visto, pero algo parecido a lo que ocurre cuando se generan los titanes. Es decir, nosotros lo vemos instantáneo, pero en lo que sería el mundo donde está Ymir tarda bastante tiempo en construirse ese cuerpo, porque lo construye poco a poco. De esta manera podría ser que Brook, mientras estaba en el país de los muertos, veía cómo iban construyendo poco a poco los cuerpos de estas personas para volver a la lucha en el mundo de los vivos. La verdad que parecería bastante interesante.
Así que nada más, dicho esto, espero que os haya gustado estas teorías. Dejadme en comentarios qué pensáis que va a pasar con Gunko, si tenéis alguna idea totalmente distinta a la que se ha comentado aquí, o incluso distinta a la que se comenta por todo internet, o si tenéis alguna que se comenta en muchos vídeos y que yo no he comentado en este vídeo y os parece lo más lógico y lo más probable que pase. Lo dicho, todos los viernes hacemos directo hablando de One Piece y también hacemos los lunes y los miércoles en Twitch jugando a videojuegos. Así que dicho esto, muchísimas gracias por verme, dejadme vuestros comentarios y suscribiros al canal, que es totalmente gratis y me ayudáis un montonazo. Nos vemos muy pronto con más contenido. Adiós.